y no Amadonai Elohenu, Alet Mahase Yadenu, Konena, Alet Mahasenu, pero para allá que Lech Leja. Bueno, estamos yo, creo que nos falta. Estamos así. Dice Beshibayatek Mishama Hara, y se fue, movió de allá donde, hacia la montaña. Valleta Oló, y movió su, ¿cómo se llama Oel? Su carpa. Y Misham Misbea, y construía ya un altar. Rashi dice, Aholá, escrito Aholá, ¿sí? O decir, su carpa para una mujer, que decía la Shekinah. Pero dice, lo leemos en la Torah Aholá. El barco tiene que decir Aholá, que lee la Torah. ¿Y por qué? Porque primero movió el de su esposo y después el de él. Y construyó ya un altar. Él tuvo ahí una profecía que en un futuro sus hijos van a fracasar con el pecado de Aján, ¿verdad? Y van a rezar, y rezaron por él de una vez para cuando venga el problema de Aján, acá aquí explican ellos. Hashem Ben Alá. Natán, o esto, ¿de dónde viene esto del que primero puso en la carpa de su esposa? Porque está escrito Aolah, y pero sería Aoló. Entonces, el Rehem Zal dice, no hemos encontrado jamás algo que anteceda o algo que esté después entre la, ¿cómo se llama esto? Entre las escrituras y la tradición. Ahora, si decimos que el hombre está obligado a honrar a su esposa más que a su propio cuerpo, está bien. Le quito aula, pero ¿por qué mandan a cambiar, decir aula en vez de aula? ¿Y cuál es esta alabanza que se le hace a Abraham? Esa es su obligación. Qué bonito que lo haga. Se sabe que toda persona debe hacer así, honrar a su esposa más que a su propio cuerpo. Bueno, también es difícil porque hizo dos carpas, una para él y una para su esposa. No pueden dormir los dos en la misma esposa, en la misma carpa. Entonces, dos carpas, tu esposa se puede hablar contigo, ¿verdad? Sí, sí, ella tenía dos y tres y otra cosa. No, no, no. Pero no que no quedaron tan brutas. Ahora, sí hemos contado que está escrito, Vayavó, Labán, Beol, Jacob, Beol, Lea, Beol, si está escrito, ¿verdad? Fue Jacob cuando persiguió Labán, fue Labán y entró al Oel de Jacob, a Oel de Lea, a Oel de... Está escrito, cada uno tenía su carpa. Allí dice, Beol, Jacob, Oel, Rahel. Dice, Oel de Jacob, y se refiere al Oel de Jacob, de Rahel. Que constantemente estaba Jacob ahí. Más aún, Abraham, siempre tenía una sola mujer. Estaba siempre en el Oel, en la carpa de la tienda de Sara. Hay que decir que la Kavaná, la intención de decir Oalim, carpas o tiendas, para que era para recibir a los queridos, para recibir a los que querían apegarse a ser hebreos. Porque Abraham hacía un pundak.
hacía un restaurante y le daba de comer a todos los que pasaban, todos los transeúntes. Entonces tenía que darle de comer en un lugar salúa, en un lugar discreto, en un lugar con recato, no iba a que venga la esposa, venga, entonces, para no hacerles pasar vergüenza, y también para poder hablar con ellos de confianza. Entonces, el final del versículo nos informa sobre eso. Dice, Vayikra Beshem Hashem. Y fue llamado en el nombre de Hashem, que nuestro rabino de bendita memoria, el Sotá, dice que les leía a ellos el nombre de Akadosh Baruj el Santo Bendito es a todos los transeúntes para que conocieran a Dios. Y de ahora, aunque no quisieran, tenían que tener dos tiendas especiales. ¿Para qué? Una para los hombres, para hacer kiur, para convertir a los hombres, tampoco convertir a las mujeres. Ahora no podía quedar a solas, hacer hijos con las mujeres. ¿Ok? Ahora, después de que hizo dos tiendas para convertir a las personas, se dice que al principio puso una tienda de su esposa y después la de él, que también en el momento de la entrega de la Torah llamó el santo y bendito es a las mujeres al principio. Como dice, Ko tomarle ben Jacob. Así le dirás a la casa de Jacob. ¿Quién es la casa de Jacob? Mujeres. Todo el colegio de niñas se llama ben Jacob. Son las mujeres. Después dice Betaquet, Taquet, Libne Israel. Y le dirás a quién, a los hijos de Israel, se refiere a los hombres, que separación entre hombres y mujeres. ¿Cuál fue el problema después del becerro de oro que se unieron todos? Ok. Ahora, como dice en el Midrash sobre Bereshit, e hizo caer durmió Hashem Elohim al Adam, entonces, y sacó a la mujer. Ahora, ¿qué pasa? Eso no va a ser así. Ahora, hoy, pero debido a que, como, ¿cómo se dice? Beneficiaba más Sarah para convertir a las mujeres, más de lo que Abraham podía convertir a los hombres. Por lo tanto, por eso nos dice la escritura que tuvo dos tiendas, Mirtiv Ahola, Jairem Aholo. Al cortar sale lo más que te queda Tao el Shalosh, Shela. Entonces lo vieron, ahora, también vemos que tenemos que decir que, vale, hablamos de la que la escritura antecede a la lectura. ¿De verdad no? La escritura, Moisés, la escritura no antecede a la lectura. Ah, ¿sí o no? ¿Por qué va a leerse la escribe? Porque en el Sefer de la Torah nosotros leemos lo que ya fue escrito ahí y no podemos leerlo, ¿verdad? Okay. Y de ahora dice ahora y nosotros vamos a leer aholo, o sea, en vez de suyo. Entonces, tenemos en contra de nosotros, tenemos que leer aholo, que diga ahola. Entonces, libre a Anahem.
Bueno, con esto vamos a entender por qué Abraham era secundario con respecto a Sarah en los asuntos de profetizar, de profeta. ¿Quién era más profeta, más fuerte? Sarah. Creo que Abraham era Gesed. Si Abraham era Gesed, ¿qué tiene que ser Sarah? Geburah. Geburah. Entonces, si Isaac era Geburah, ¿qué tiene que ser Rivka? Gesed. Entonces, por eso está. Ahora, como dijo Rashi, Kol Asher Tomar Eleja Trash Makra. Todo lo que diga Sarah, escúchala y haz. ¿Por qué? Porque mayor era el mérito de el Sarah que el mérito de Abraham con respecto a los conversos. A los conversos, el mérito de Sarah. Como dice la Gemara, y yakar mi soler, que fiti, tú sacas algo valioso, todo ser como la boca de Dios. Cuando la persona transforma una mitad que tiene una cualidad, cuando la persona hace con la persona la teshuva, o cuando la persona convierte a otro, etcétera, hace sacar era algo barato, ahora es algo caro, precioso. Entonces, el que lo logró hacer es como la boca, ¿ok? Por eso todavía hay que preguntarse, ¿cuál es el lazo Vayet Aholá con la tefilá que rezó ella, Panel al Ahí al Abon Ahar? ¿Qué tiene que ver con Ahar que vino siglos después? Porque una cosa se relaciona con la otra, porque encontramos que en el pecado de Ahar, cuando cayeron Israel, Bahai, le dijo el santo bendito es a Yehoshua, ¿verdad? Ganó del motín a Ahar. Entonces estaban perdiendo la guerra y venían a ver a los malos. Entonces, ¿qué le dijo? Cum levántate, Gambrina, y te le ha dicho, Ata Garamta tú causaste a ellos que no tengan que tener un botín en Jericó. Por eso le pusiste un obstáculo delante de Israel que no fue ordenado por Dios. Entonces, una de las razones que hizo Yoshua Jerem, que dice Jerem en español, un veto, ¿no? ¿Cómo se hizo? Comulgar, ¿no? Es como noción comulgar, dice en el Yerushalmi, dijo Rabbi Berejía, hasta que ir al Idaha, lo puso como una ciudad aparte de idolatría. De Fisher está ahí que lo por eso todo lo que hoy en día se hace en Jericó, todo no tiene veraja. La persona que construye ahí se le muere a sus hijos, ahí les pasó todo, como pasó últimamente, hicieron un casino en Jericó. Y el dueño se le murió a los hijos, todos. Es un casino, ¿no? Claro, ¿no? Se fue ahí para hacer casino para la gente. Entonces todavía, aquí todavía ahí entendemos que está en Eretz Israel, Jericó, ¿verdad? Es de Israel, tierra de Israel. Y ella fue conquistada por Yehoshua. Y se hizo un milagro grandísimo ahí, que fueron tragadas las murallas. Milagro que no pasó eso, todo eso. ¿Por qué está así? Porque y fue tragada toda la tumba que había ahí. Vilá Amavet la Netza. Ya pasó. Que tumba veló a Inami también. Y toda tumba que ya fue anulada, nunca volver otra vez
entonces, ¿qué queda ahí? Imaginame, שיש בו איזה חלק טוב ולא היה, לא להושיע, más largo de lo que sea. Entonces tenía una parte ahí y no tenía como de Yoshua, de Sorotam, Bejerem, era Bechuta, Kodobajú, de Ica, Kenai, de Israel. Quiere decir, había una parte buena y Yoshua Pinun no podía prohibirla, hacer un jerem, hacer un veto para perjudicar a Israel. Decir que hay una parte mala de la tierra de Israel, no puede ser eso. Y esta parte mala del pueblo le interesa. Pero lo que hemos visto en realidad es que Abraham no comenzó a encontrar nada bueno cuando llegó a Lai. Fíjate que llama, entonces cuando llegó Lai, entonces ¿dónde se fue? De ahí se fue a Har, se fue a la montaña, a Bet-El, al lado de Jerusalén, y puso su campamento ahí, donde entre el mar y hay Miquel, porque ahí pasaban muchas personas y ahí podía convertir a las personas, hablar sobre Dios, etc. Entonces, como la mayoría estaba por la GEL, en el lugar propio, después se puso la carpa de la GEL primera. Ok. Ok. Ahora, Joshua vio que la montaña de Jericó fue tragada. Tenía que haber rezado a Kadosh Baruj Hu, también que hubiera tragado la tumba y que renueve la pureza, la santidad de ese momento en adelante, porque es tierra de Israel, como hizo Elisha en los malos momentos y la tierra, me que la tierra estaba con hambre y entonces dijo, ¿qué dijo Elisha? Repetí la Mayimael, como se dice, le da refuá a estas aguas, pidió refuá por las almas. Entonces, como no hizo Yeshua esto, fue castigado, como también fue castigado Elisha, pero por otra cosa. שגרם טובים בתינוקו, אף על פי שכל זה ראה שהם בהם לחלוכים של מצווה, משום מה חיצלה לאברהם. אוקיי? Shapi, Mashiach Yosef al dice que lo que pasa que Yoshua no prohibió sobre ellos el botín, tomar botín de Jericó, hasta que él no fue ordenado a hacerlo. El Moshe alcanzó, el Moshe lo hizo 3 veces. Y él tenía que haber estudiado, aprendido eso de Moshe, su maestro. Entonces, como no lo hizo, lo dio por entendido, por la otra vez no lo enseñó. Yo que veo yerba, veo viejo más, balleta o no, o el, como dice, balleta o lo, amo, o el, no tengo que hacer ni nada, ¿no? Entonces, como este mundo fue creado por la ley, el mundo superior por la Iod, se le dice que Sara era la presencia divina, porque era la, ¿cómo se llama? La que tenía la disciplina. Sara. Yo tenía más disciplina, valía más que la bondad en el momento de ser querido. Es necesaria. La disciplina, la sustancia que hacía. Pues, y también vamos a aprender por qué
Moshe le puso una yota a Yehoshua, donde fue eso, Shelah Leja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí él puede ser influenciado. Entonces empezó por Yeshua, ya Yoshiaha Meatzat Merakim, que Hashem te cuide de ese consejo. Entonces hay siempre que rezar y no dar las cosas pues de Yoshua. Ayer dijo que Yoshua, pero Yoshua no rezó por quitar la tomada de o bajar a Kedusha de Jericó. Que yo imagino que le da mejor y que nosotros hay que decir siempre hay que rezar por él y no se llama eso preferencia. Sino cuando tú rezas por una persona o algo, tú puedes salvar a una generación completa, puedes salvar a un grupo completo. No se llama que tienen preferencia o no tienen preferencia. Siempre hay que recordar las cosas y siempre hay que rezar para que salgan bien. No lo vemos nada por sentado. Claro, Hashem y que tienen a eso, donde está la presencia divina, la que hace fuerza, primero se le hace el cabello. O sea,